veces comenzamos como a satanizar también el crecimiento de las iglesias. Tenemos miedo y decimos, bueno, todas las mega iglesias es porque son un problema o no predican la verdad o no están haciendo las cosas bien. Seguramente están enfatizados en el pragmatismo. Y si bien los números no deberían gobernar y ser la medida del éxito de una iglesia, tampoco podemos negar que queremos ver que la iglesia crezca. Entonces, dos preguntas. ¿Cómo navegar el crecimiento de una iglesia que ha tenido una base saludable, una base sana en predicación, en el cuidado de los miembros y que comienza a crecer para mantener eso, seguir siendo fiel a la Escritura, pero al mismo tiempo no detener el crecimiento de la iglesia? ¿Qué nos pueden contar acerca de tener una iglesia que crece, una iglesia que tiene influencia, pero al mismo tiempo sigue siendo una iglesia saludable? Porque la idea es desmitificar la idea de que si una iglesia crece ya no es bíblica. Y como que se nos ha metido mucho en el inconsciente colectivo en Latinoamérica por las malas experiencias muchas veces de mega iglesias. Pastor Miguel. Bueno, yo creo que hay varias cosas que podemos y debemos tener en cuenta. Número uno, la predicación de la palabra tiene que ser central, de manera que podamos decir que el crecimiento se lo debemos a que Dios está obrando y su palabra está siendo predicada. No estrategias, no publicidad, relaciones públicas, publicidad, marketing, mercadeo de la iglesia. Cuando se le pregunte al pastor o al liderazgo a qué tú le atribuyes el crecimiento, se pueda decir honestamente la predicación de la palabra y la gracia de Dios por medio de su Espíritu. Que realmente sea eso. Luego, en términos prácticos, cuando la iglesia comienza a crecer, tenemos que recordar que yo tengo que hacer crecer el liderazgo que va a liderar contigo para esa cantidad de personas que está creciendo. Porque solo no lo puede hacer. No solamente tiene que crecer el número de pastores, pero el número de no pastores que son líderes también de algún tipo. Ya ahí cada iglesia tendrá que responder, pero si hay algo que yo he disfrutado a lo largo de los años, y de hecho en el último año y medio, 2 años, fruto de la pandemia y demás, eso quedó un poquito atrás, pero estamos hablando de recogerlo ahora en el 23. Cada año yo tomaba un grupo de hombres, 12, 14, 15, 10, dependiendo de cada año, para formarlos como líderes y no necesariamente para entregarle un ministerio. Te estamos formando como líderes, para que cuando la oportunidad aparezca podamos decir, ya él está formado y lo podemos usar. Entonces es como crecer un edificio que no tiene, nosotros decimos zapata, no sé cómo le llaman, fundamento, del tamaño de lo que vas a montar arriba, va a colapsar. Yo creo que ahí es donde la mayoría de las iglesias han fallado, en no preparar la zapata del edificio que vas a edificar arriba. Hicimos una zapata para un edificio de 3 pisos y le montamos 15 pisos. Entonces colapsó en el camino. Y tiene que encontrar formas de cómo tu liderazgo, no solamente lo formaste, lo ayudas a seguir creciendo continuamente. Porque si ellos llegaron hasta aquí, se estancaron, ellos también van a colapsar. Entonces necesitamos forma de hacer crecer el liderazgo continuamente. De hecho, yo le he dicho a la iglesia y a otras iglesias que hay un precio que nadie debe pagar y es el de no crecer. Cuando tú dejas de crecer, te estanca. Y cuando te estanca, no te quedas ahí, tú regresas. Imagínate una escalera, tú subes 10 escalones, hay un descanso y luego 10 escalones. Como hay muchas que son así, ¿verdad? Si tú llegas al descanso y ahí te paras y no vuelves a subir nada, eventualmente tú quieres bajar. Y vas a bajar. Y le pasa lo que leemos en el libro, y con esto cierro, en el libro de Hebreos, donde el autor le dice, pero para esta época muchos de ustedes debieran ser maestros, pero han llegado a tener necesidad otra vez, esa es la frase clave ahí, otra vez se echaron para atrás, de que se les enseñe los oráculos fundamentales, el ABC, otra vez, o sea, no estaban ahí, ellos habían ascendido, pero otra vez hubo que comenzar como de cero, porque regresaron. Y cuando hablamos de regresar, no es simplemente como que olvidé la doctrina, no, es que comencé a practicar las cosas que el mundo practica. Me carnalicé, me mundanalicé, y ahí es que se ve que tú regresaste. Entonces necesitamos esas dos cosas. Yo le digo siempre a los líderes, a los pastores,
Nunca permitas que tú ocupes una posición donde tu carácter no ha llegado. Y ese es el problema de esta generación, que quiere ir muy rápido. Entonces avanza, llegó, pero el carácter no está. Y si hay algo que yo aprecio es que Dios hizo crecer nuestra iglesia a cierto paso y yo iba creciendo con ellos. Y le doy gracias a Dios por eso. Porque si me hubiesen puesto a la IDI cuando yo la inicié, o sea, lo que existe hoy, me la hubiesen puesto arriba cuando yo la planteé a los 39 años, yo hubiera colapsado. Yo no estaba ahí, de ninguna manera. Entonces, a Dios la gracia que poco a poco, junto con la iglesia, yo también crecí. Y algo importante aquí es, uno debe desarrollar una realidad de una filosofía de ministerio que uno quiere ver qué principios la iglesia debe ser fundamentada, no importando en qué momento estemos. Hay ciertas cosas que deben estar funcionando. Pocas personas van a experimentar el crecimiento que la IBE ha experimentado. Eso no es lo usual y tener esa expectativa sería ir contrario a lo que Dios ha hecho en la historia de la iglesia. La iglesia promedio en los Estados Unidos son 70 personas. Tú tienes más de 70 personas, tienes una iglesia mayor del promedio. Entonces, habiendo dicho eso, queremos ver crecimiento de madurez, queremos ver crecimiento espiritual y también no estamos en contra de ver crecimiento numérico, de ver la obra del Señor expandirse. Y ahí es donde es importante que el problema yo creo que con el crecimiento, que gente como que no está a favor del crecimiento, es que personas han hecho su estrategia de ministerio el crecimiento y utilizan metodologías humanas para el crecimiento. No es complicado traer un grupo de personas a sentarse a escuchar metodologías humanas. Y es parte de lo que tú decías, llenamos las iglesias de no creyentes porque no les estamos dando cosas que es el evangelio. Pero es desarrollar una filosofía de ministerio que desde mi perspectiva es la predicación de la palabra y el desarrollo de hombres, desarrollo de líderes. Y eso nos debe llevar a desarrollar unas iglesias que tengan Efesios capítulo 4. Lo que dice Miguel en su taller, para mí es esencial de que el pastor quiere ser una persona que está disponible, pero no quiere ser una persona que es la esencial. Le voy a dar un ejemplo. Alguien se enferma en la iglesia, voy a visitarlo al hospital o voy a visitarlo a la casa y yo le digo esto de entrada. Y no quiero que malinterprete, pero yo quiero que haya ciertas cosas en sus mentes. Yo le digo de entrada, vengo como un hermano de la iglesia. Y si no hubiese podido venir, otro hermano de la iglesia podía venir. Porque en Santiago dice, cuando yo voy en un rol oficial de pastor, tiene que suceder como un protocolo. Y ese protocolo es, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Él me tiene que llamar para yo ir en esa función. Y dice, si hubiese pecado, o sea que yo tengo que ir con una función no solamente de orar por su enfermedad, tengo que también un rol pastoral de ver si es pecado lo que está causando esa enfermedad. Y ellos saben que si me llaman, pastor, estoy enfermo, quiero que me visiten, va a haber un protocolo que va a iniciar y parte de ese protocolo es ir pastoralmente a ver si su vida hay algún pecado que está causando esta enfermedad, basado en Santiago capítulo 4 creo que es, o 5. 5. Lo que quiero decir con eso es que hemos desarrollado estructuras que no son bíblicas y no son sostenibles, de que todo tiene que surgir a través de una persona. Y al fin queremos desarrollar iglesias saludables donde todos hacemos el trabajo de ministerio. Y todos, una persona me dice, pastor, ore por mí. Yo le digo, yo voy a orar por ti, pero tú sabes que cualquier hermano podía orar por ti y ir al trono de la gracia del Señor. Y repito eso, llevo 14 años repitiéndolo. Porque quiero comunicarle a la gente, yo no soy esencial. Tengo un rol, tengo un papel. Dios me ha dado, como tú dijiste, como un regalo para la iglesia. Espero que algunos quizás no es el mejor regalo, pero después es el regalo que le tocó. Pero toda la iglesia debe estar funcionando. Yo voy a predicar el próximo domingo, Romanos 15, cuando dice que Él está confiado de que la bondad abunda en ellos y que son capaces de soltarse los unos a los otros. Eso debe estar funcionando en la iglesia, donde el ministerio de los creyentes está sucediendo y ahí son estructuras sostenibles
porque ningún ser humano puede cargar la carga de tener el cuidado personal de cada ser humano. Voy a terminar con esto. Yo le digo esto a la iglesia constantemente. Humanamente yo no puedo ser el mejor amigo de todos ustedes. Nosotros tenemos 350 personas. Yo digo, humanamente no puedo. Pero usted debe tener un amigo bien cercano dentro de esta congregación. Debe tener una persona que esté cerca de su vida, que lo conozca, que sea su amigo cercano. Y así caminamos como una comunidad de creyentes. De acuerdo, aquí en Colombia hay algunos, esas golosinas, chitos, le llamamos, o papitas empacadas y a veces traen figuritas de regalo. Entonces uno dice, ¿a ti qué te salió? A mí me salió esto. A veces hay gente que dice, a mí me salió este pastor en el paquete de papitas, no el que yo quería. Pero a veces hay pastores que dicen, ¿a ti qué iglesia te salió? A mí me salió una iglesia de 500, a mí me salió una iglesia de 300, a mí una iglesia de 10,000 personas. Y cómo el estar pastoreando la iglesia que no quiero pastorear, sino la iglesia que desearía pastorear es otra, afecta el crecimiento, porque si bien Dios es soberano en añadir gente a la iglesia, puede esa actitud de un pastor que las redes sociales afectan tanto, comparando sermones, congregación en tamaño, equipos, detener el crecimiento de la iglesia. Yo creo que si hay un espíritu de falta de contentamiento, eso la gente lo va a notar. Eso va a ser evidente que este hombre está ahí, pero su corazón no está ahí. Y hay verdades que debemos de decirnos a nuestros corazones que nos deben ayudar a cultivar contentamiento para que sea evidente que, vamos a suponer, la obra de ministerio es pesada, pero no es ay Dios mío, me voy a morir, soy un mártir. No, hermano, es un gozo servir al Señor, es un privilegio servir al Señor. Y hay cosas que yo medito y no lo quiero ser de falsa humildad. Hermanos, a mí me sorprende que la gente vuelva el próximo domingo. Me sorprende. Yo soy puertorriqueño, en nuestra iglesia hay 15 países. Puertorriqueño, el peor español, aunque Dios humilló a los colombianos que hablan bien aquí. Gracias, Señor, tú eres justo. Puertorriqueño, con frenillo, no pronuncio bien la eje, me pongo a hablar rápido y nadie me entiende. Yo me sorprendo que la gente vuelva el próximo domingo. Y eso debe ayudar a mi corazón, de que es el Espíritu Santo haciendo esto. Y si son 10, 20, lo que sean. Y algo que he tratado de cultivar y en ocasiones hago grupos, que hayan grupos pequeños, y no sé si comenté esto ayer, y yo llevo a mis hijos a que vayan conmigo a esas oportunidades, porque el evangelio es digno de ser predicado con toda nuestra fuerza, hayan 1000 o hayan 10. Y eso debe ser suficiente para nuestras almas. Entonces, ¿cómo cultivamos contentamiento? Es el evangelio, hermanos. Uno debe vivir sorprendido, Hechos 20:28, que estamos cuidando las ovejas que el Señor dio su vida por ellas. A veces esa oveja parece un cabrito que quiere morderte. Pero en ese momento yo lo mido, él está ahí molesto conmigo. Ahí, yo lo mido y digo, en mi mente, ¿tú a ti te ha pasado? A mí me ha mordido. En ese momento yo en mi mente estoy diciendo, Cristo dio su sangre por esa persona. Cristo dio su sangre por esa persona. Y debe ser algo que el evangelio nos impulsa a cuidar al pueblo de Dios. Hablando de tamaño, ¿verdad? Algunos de ustedes aquí en la fila que hicieron, una de las personas primeras se acercó y me dijo algo que ella misma me dijo, estoy seguro que otros le han dicho. Y no para minimizar lo que ella me dijo, sino para decir lo frecuente que pasó, algo que nosotros estábamos completamente desapercibidos, y que tiene que ver justamente con no darle importancia a números. Durante la pandemia, cuando las iglesias cerraron, gracias. Durante la pandemia, cuando las iglesias cerraron, yo predicaba con 10 personas, que eran los líderes, que venían para tener a alguien. Un pastor aquí con su esposa, el otro allí, el otro allí.
La cantidad de personas que ha venido a decirnos, a mí, a Reinaldo y a otros, cómo Dios le habló a través de esos sermones predicados a una audiencia vacía, un espacio vacío. Y luego el mismo Reinaldo, yo no me daba cuenta, pero el mismo Reinaldo me testificaba de cómo él, como que me veía predicando con mucha pasión y decía, pero ¿a quién es que le está predicando? Y hermanos y hermanas que él le ha contado eso, le han dicho a nosotros, pastor, a nosotros que estábamos por las redes. Entonces, al final, ciertamente la audiencia tiene un efecto en el predicador, pero cuando la audiencia no está, tiene que haber algo en la palabra, más grande que la audiencia, porque es con la palabra que tú interactúas y que a ti te anima a predicar estas verdades que tú dices, wow, pero esto es extraordinario. Entonces, esto que voy a decir es simplemente para volver a enfatizar que los números no importan. Yo he estado con audiencia de 10,000 personas en la Convención Bautista en Nashville hace un par de años y he estado en Guatemala hace poco con un grupo, Reinaldo me acompañó, de 30 personas. Y honestamente yo no tenía mayor interés en uno que en el otro. Es más, creo que en el de 30 tenía mayor interés por razones particulares. Los números no importan, hermanos. Es la tarea asignada. Cristo estaba en Judea, iba para Galilea y dijo, no, yo tengo que pasar por Samaria. Pero escucha la historia entera de Samaria. Él se reúne con una mujer, la samaritana. Ella cree. Entonces ella va y le cuenta a su pueblo. Entonces la gente le dice a Jesús, quédate un par de días con nosotros. El texto dice que se quedó un par de días. Y que mucha gente creyó por el testimonio ya no de Jesús, sino de la mujer, de la uno. Y oye lo que el pueblo creyó, que fue una frase que yo había leído en el pasado. Yo prediqué eso y se me había olvidado que estaba ahí, hasta hace unos meses que volví a leerla. Que el pueblo creyó que Jesús era el Salvador del mundo. O sea, no simplemente como que Él era el Salvador, o el Salvador de los judíos, el Salvador del mundo, por el testimonio de una persona. Es una gente es importante. Jesús se reunió con Pablo, camino a Damasco, con una gente. ¿Y tú sabes lo que ese Pablo hizo? Una gente es más importante que 10,000. Si esa sola persona es la asignación de Dios para ti y para el momento. Excelente. Pastor Miguel, a lo largo del crecimiento de la IBI, seguramente ha tenido la oportunidad de interactuar e influir en el desarrollo de muchos líderes. Tal vez algunos de ellos han quedado relegados en el camino a medida que la iglesia comienza a crecer. ¿Cómo lidiar y cómo prepararse como iglesia para momentos de crecimiento donde un líder que era adecuado en una etapa de la iglesia ya no luce tan adecuado en un momento de que la iglesia comienza a crecer y lidian pastores tal vez con cómo le digo que ya no o cómo le digo que mejor haga algo diferente en la iglesia? ¿Cómo ha sido su experiencia y qué nos puede traer de principios prácticos allí? Yo creo que eso no es fácil la mayoría de las veces, pero como Dios está en esto, pudiera ser menos difícil de lo que muchas veces nosotros lo hacemos. Por un lado, hay como un proceso natural donde las cosas, gente está yéndose adelante y hay gente que se está quedando atrás. Entonces, si te estás quedando atrás, hay cosas de las que se quedan atrás que te la puedo asignar, o ministerios, o porque te quedaste atrás. A veces la persona no solamente se queda atrás, sino que es simplemente una oveja más o hasta salió. Bueno, si salió, bueno, en un sentido ya no tenemos que lidiar con esa parte de cómo lidio porque lo tengo ahí todavía. Pero a veces hay que sentarse con la persona y simplemente expresarle la necesidad que tenemos de esto, que ahora mismo quizás no sea lo que Dios te ha llamado a hacer o lo que estás equipado para hacer. Dentro del mismo pastorado ha ocurrido que, tengo ejemplos específicos, pero no lo voy a hacer con nombres, pero dentro del mismo pastorado, personas ya de cierta edad que estaban haciendo ciertas funciones, hoy no lo están haciendo y lo está haciendo un pastor mucho más joven. Gracias a Dios que este pastor lo entendió por su edad y etcétera, etcétera, y no tuvo ninguna
ningún problema en que así ocurriera, pero literalmente dijimos en una reunión pastoral, "Mira, creemos que este grupo que tú estabas dirigiendo quizás sería mejor que lo dirija fulano y vamos a ver de qué forma te seguimos usando en otras áreas". Él lo tomó muy bien, pero suponte que no lo hubiese tomado muy bien. Yo creo que había que sentarse con él y explicarle de corazón a corazón las razones y decirle, hermano, tú has servido por mucho tiempo o creo que Dios nos está llamando a poner a este líder aquí. Si Dios está en eso, yo creo que aunque le duela un poco al principio, ese hermano tarde o temprano lo va a entender. Eso nos ha pasado, yo te diría, mucho, porque los años pasan, la iglesia crece, otros se preparan mejor, otros se han dedicado más de lleno para desarrollar su carácter, sus habilidades, que lo que esta otra persona ha hecho. Y tengo también nombres en mi mente. Y hoy en día algunos de ellos están un poco más atrás. Y al principio, tú sabes, no le fue cómodo, pero ya pasó, ya como todo. Y ya están funcionando ahí donde están funcionando y están haciendo su trabajo bien. Tú tratas de buscar otras cosas que intermitentemente ellos puedan hacer y que les dice, tampoco que te hemos olvidado, tampoco que te queremos incapaz. Es simplemente que este otro trabajo que demandaba más cosas, más frecuentes, más horas, quizás ya no lo puede hacer. Yo creo que es importante que aquellos que estamos en el llamado entendamos de la misma forma que tú explicaste que para entrar al ministerio parte del proceso es poner esos dones a los pies de los ancianos de la iglesia. Continuamos bajo el sometimiento de los ancianos de la iglesia nuestro camino ministerial y si en un momento los ancianos de la iglesia piensan que hay alguien más capacitado para hacer cualquier labor del ministerio dentro de esa iglesia, lo entregamos. Mi identidad no es el llamado ministerial, mi identidad es el llamado a salvación y eso fue cumplido en la cruz del Calvario. Entonces, ponemos nuestro llamado desde mi perspectiva, no lo agarramos fuertemente, sino que lo tenemos livianamente y lo ponemos a los pies de los ancianos de la iglesia. Y si yo he visto en casos pastores que han crecido iglesias hasta ciertos momentos y dicen, mira, si esta iglesia va a crecer más, yo no tengo los dones. Y necesitamos buscar un pastor que tenga los dones para llevar a esta iglesia a este otro lugar. Eso es una humildad increíble, eso es una mentalidad del reino, hermanos. Y yo creo que debemos de crear mentalidad de reino. En un rato yo voy a hablar, tengo una oportunidad de hablar del ministerio que represento, pero al final del día, si yo pienso que alguien está mejor con Acts 29, en un mejor match, vayan con Acts 29 o vayan con Pilar. Esto es acerca del reino, hermanos. Esto no es acerca de crear grupos o etnias que tenemos que estar solamente ahí. Es acerca de ver el reino y creo que debe haber una mentalidad de esa dentro de la iglesia donde, hermanos, yo amo servir al Señor. No es mi identidad. Mi identidad no es esa. No puedo poner mi identidad en eso. Tengo oportunidad de servir localmente. Cada vez que no me invitan a un lugar no puedo estar en casa. Ay, no, hermanos, qué bueno que invitaron a este otro hermano. Qué bueno que el Señor puede utilizar a este otro hermano. Qué bueno que puedo orar por ellos. No podemos estar centrados en nosotros. Tenemos que estar centrados en la misión del reino. Sí. Una pregunta que tenemos allí. En la plenaria 4... En la plenaria 4, el pastor dijo que Dios envía a los hombres. Un ejemplo fue que Dios envió a Adán para multiplicarse y llenar la tierra, pero Dios mandó a Adán y Eva para multiplicarse y llenar la tierra. Estamos diciendo entonces que Dios envía hombres, es decir, que no envía a las mujeres también. Eso si quieren. Creo que Dios tiene un orden y el orden de Dios para la familia, y hablo un poco de eso, Dios le da una misión a la familia y la misión de la familia es a través de la misión que le ha dado ese hombre y parte de la misión de la mujer es ser ayuda idónea a la misión de esa familia. Entonces, Miguel estaba hablando de Katy y mi esposa se llama Katy también. Entonces mi Katy
Un- una de las formas que ella puede gozosamente servir a la iglesia es sabiendo, Dios nos ha dado una misión, la misión conlleva que José lo tiene ciertos roles y parte de mis roles es apoyarle a él. Ella está en casa y yo le digo, yo no llego a casa a una mujer que está resentida o amargada, porque si no lo dejaría de hacer. Yo llego a una mujer gozosa que entiende, Dios me ha llamado a esta misión y parte de mi misión es apoyarlo a él. Hay una historia de la esposa de Paul Washer que estaban en un campo por allá y había un oso o algo así. Y él le dijo, no voy a ir a ir para allá porque hay un oso por allá. Ella dijo, si tú me traíste a este campo para tenerle miedo a un oso, regresemos. Ve lo que tienes que hacer, el Señor me va a proteger y si me come el oso, pues me comió el oso. y es un poco extremo eso, pero el punto es entender cuál es la misión de la familia a través del llamado que Dios hace a hombres de servir a la iglesia local y el rol que tiene la esposa para apoyar ese ministerio. En cuanto a una soltera, entonces vemos en 1 Corintios que pueden servir de otras formas, pero no por medio de roles que ejercen autoridad a la iglesia local en obediencia a 1 Timoteo capítulo 2. Bien, Pastor Miguel, pregunta que nos envían. ¿Qué piensan de las mega iglesias, pensando en la IBI, que pues, califica como mega iglesia en ese sentido? ¿Es un diseño bíblico? ¿Es saludable pastorear a tantas personas o solo se está pastoreando a pastores auxiliares? Bueno, la pregunta es buena porque son realidades y si nosotros no podemos responder a realidades, entonces tenemos un problema. Yo creo que, por un lado, no veo en la Biblia ningún pasaje que remotamente determine el tamaño de una iglesia bíblica. Ni de 10, ni de 20, ni de 50, ni de 100. Eso para comenzar. Por otro lado, yo creo que justamente reconociendo que iglesias grandes necesitan pastoreo, esa es la necesidad para seguir creciendo el grupo de pastores. Entonces, yo soy el primero entre iguales, pero no es como que el pastor Miguel tiene que atender a 2,000 y tantas personas, porque eso será una imposibilidad. Igual es una imposibilidad que un pastor atienda a 200 personas. Él no va a poder hacerlo. A veces tenemos dificultad para atender nuestra familia, con 2 hijos o 3 hijos, mucho más a 200 personas casadas y con hijos. De manera que ahí podemos ver que la imposibilidad comienza muy tempranamente. Entonces tendríamos que situar el número muy abajo o aumentar mucho el número de pastores y el número de personas que pueden hacer labores pastorales y que no necesariamente son pastores. Entonces nosotros tenemos grupos pequeños, muchos, múltiples, de diferente composición, pero la mayoría de ellos están formados por parejas y cuando no son parejas son grupos de mujeres liderados por una mujer. Pero si no, son parejas, incluyendo los jóvenes. Los líderes de jóvenes son parejas, justamente porque la esposa protege al líder masculino que tiene que lidiar con ambos sexos. Esos líderes están formados para que ellos puedan ser la primera fuerza de contingencia, por así decirlo. De manera que los problemas menores ellos los tratan. ¿Eso es bíblico? Sí, claro, porque Moisés atendía casos desde temprano en la mañana hasta el final del día. Y cuando Jetro lo vio, le dijo, oye Moisés, tú debieras conseguirte 3 asistentes. No. A mí lo que más me impresiona es del número que le aconsejó, 70. O sea, lo que tú estás haciendo para 70 personas. Y que ellos atiendan los casos más pequeños y que tú atiendas los más graves. Esas 70 personas no pasaron a ser ancianos de la nación inmediatamente, 70 ayudantes de Moisés. Entonces, de esa forma, nosotros entendemos que aquellos que están liderando grupos pequeños, que están en parejas, debieran atender muchos de esos casos pequeños. Cuando ellos no lo pueden atender, en el caso de los jóvenes, hay un pastor de jóvenes, se llama pastor de vida joven.
Era un pastor ya casado, con hijos, tiene, no sé, 15 años o más pastoreando, tiene 40 y tantos años, casi 50 años, una persona madura. Entonces, él recibe a esos casos. Y en ocasiones, él ha sabido decir, Miguel, yo quiero que tú veas este caso. Pero ya los casos vienen depurados por gravedad, por así decirlo. Lo mismo que Jetro le recomendó a Moisés. Y esa es la razón por la que en el Nuevo Testamento encontramos el principio de equipar a los santos para la tarea del ministerio. Es que la gente piensa que eso se limita a enseñar una escuela dominical o a predicar o a mandar un misionero. No, para todo el ministerio. Todo lo que ocurre en el ministerio debiera ser hecho. Es como que nosotros debiéramos preparar a la congregación para quedarnos sin trabajo, entre comillas. Porque estamos preparándote y preparándote y preparándote para que cada vez pueda abrazar más. De manera que si tú mueres, la iglesia no tiene que morir contigo. La iglesia puede seguir y debe seguir. Rápidamente, creo que bíblicamente Dios llama a que iglesias sean comunidad de creyentes. Y yo he estado en la IBI y es evidente que es una comunidad. Y he estado en iglesias de 35 personas que es evidente que no son una comunidad. Las iglesias más grandes tienen un reto quizás mayor para crear una comunidad, pero hay formas y medios de crear comunidad, pero porque seas pequeño no quiere decir que es una comunidad de creyentes. No vives en cercanía y unidad. Y el fin es construir comunidad de creyentes que reflejan las verdades del Evangelio. Y la última pregunta para cerrar. En las intervenciones hemos escuchado acerca de la importancia de que el pastor tenga un hogar que sea ejemplo, que sea modelo en la iglesia. La pregunta puntual es, ¿puede un hombre cuya esposa no se sujeta a él ser pastor y es enviada por una esposa no sujeta? Bueno, yo vengo ahora. Obviamente, si hay una disfuncionalidad a nivel pastoral, eso una de dos, o se soluciona o yo necesito abandonar la posición. Porque si no lo haces, si no lo solucionas, o no lo hago, o sea, lo dejo, yo simplemente estoy agravando el problema. Y el problema mayor no lo tienes con tu iglesia, lo tienes con Dios. O sea, nosotros como que se nos olvida que el problema principal de esa disfuncionalidad no es con la iglesia. Hay un problema a nivel de la iglesia, pero es con Dios que no te está aprobando y que en el último caso impondrá sus consecuencias. Y obviamente las consecuencias que vienen de un Dios que es infinito en tamaño pueden ser mucho peores que lo que el hombre te puede imponer. Entonces no juguemos con Dios. Y no juguemos con sus diseños. Hay algo que continuamente yo quiero enfatizar en consejería, porque el diseño de Dios es evidente en múltiples áreas. Cuando la gente me pregunta acerca de fertilización in vitro, para poner otro ejemplo, bueno, tú lo puedes hacer si tú no violas el diseño de Dios. Entonces comenzamos a hablar cuál es el diseño de Dios. Entonces el aporte debe ser hecho tanto de espermatozoides como de óvulos por los padres futuros de esa criatura. En segundo lugar, no debe fertilizar óvulos que no se van a implantar, porque Dios fertiliza esos óvulos en su diseño en la mujer para que se implanten. No voy a seguir por ahí con todos los detalles porque ese no es el caso. Lo que estoy diciendo, cada vez que encuentras un diseño de Dios, debes respetar el diseño de Dios. Y la persona más bendecida es el que respeta el diseño, aunque no lo entiendas. Respetaste el diseño, porque cuando yo no respeto la fuerza de la gravedad, que es parte de su diseño, yo sufro las consecuencias. Me caigo, me fracturo una pierna o cualquier otra cosa. Dios tiene un diseño en todo y lo tiene en la familia también. Puede ser que no me guste, puede ser que no lo entienda. Dios no me ha pedido tanto como que entienda todo su diseño, Él es Dios, sino que le crea que Él tiene sabiduría mejor que la tuya y que funcione bajo su sabiduría, y tú y tu iglesia, en ese caso, si eres pastor, serán los más bendecidos de respetar su diseño. Y yo creo que por ahí que tenemos que seguir andando. Algo que creo importante es, la vida se vive en temporadas, y lo que queremos ver si esto es algo que es atípico, un momento, no queremos ser rápidos,
Pero si es algo que pareciera que va a ser el futuro sostenible, la Biblia claramente dice si no puede manejar su hogar, no puede manejar la iglesia. Yo creo que no hay mucho lado para llevar ahí. Quizás personas dirían, bueno, pero habían profetas en el Antiguo Testamento que tenían esposas rebeldes. Eso es el Antiguo Testamento. Estamos ahora, y Dios ha dado características específicas de ancianos en la iglesia. Yo le voy a decir personalmente lo que yo le digo a mi esposa Katy, y creo que es bíblico. El día que tú no puedas escucharme predicar, yo no quiero ser pastor. El día que yo no te pueda predicar a ti, yo no quiero ser pastor. El día que tú... Obviamente ya hay domingos que ella llega y está un poquito molesta conmigo. No estoy hablando de temporadas extensas. Porque si no le puedo predicar a ella, ¿cómo le puedo predicar a la congregación? Entonces, ella tiene contactos de pastores que pueden venir a llamarme a rendir cuentas si yo no estoy siendo humilde en mi casa. Y yo quiero eso porque no confío. Hablamos de la doctrina del pecado, pero no la aplicamos. Yo no confío en mi corazón, hermanos. Yo le digo a mis hijos, yo confío en ustedes, pero no confío en ustedes porque creo en la doctrina del pecado. Y yo no confío en mí porque creo en la doctrina del pecado. Algo que si usted ve mi celular y va a mis mensajes de texto, usted va a ver una línea de textos constantes diciendo, voy a hacer esto ahora, voy a hacer esto ahora. Me estoy moviendo al hotel, me estoy moviendo a cenar con Miguel, estoy moviéndome a estar con esta gente. Y ella tiene Find My Phone y ella puede saber dónde yo estoy. Porque no confío en mí. Porque sé que nuestra tendencia es pecaminosa. Entonces, digo eso porque si no puedo predicarle a mi esposa, ¿cómo puedo confiar de que el evangelio está teniendo un efecto en mí, en mi ser? Entonces, creo que es un área que debe ser algo que comunica claramente si Dios está apoyando nuestro ministerio. Para seguir agregando la idea del diseño de Dios, el sometimiento, Dios ha llamado a la esposa a someterse al esposo, no hay duda de eso, es parte de su diseño. Pero eso no quiere decir que Dios llamó al esposo a que no tenga sometimiento a nadie. O sea, nosotros estamos bajo autoridad también de algún tipo. Algunas son oficiales, como el grupo de pastores que están en mi iglesia, pero otras son no oficiales. Yo recuerdo, y creo que José lo conoce la historia, y si no, conoce el hombre. Cuando yo estaba con el problema de la espalda, yo estaba físicamente agotado y estaba en un momento donde emocionalmente estaba también como agotado. Y fuimos a Juárez, y tú estabas en ese año, y estábamos predicando. Y yo siempre me reúno con Jeff Perswell, el decano del Colegio de Pastores de Gracia Soberana, un hombre muy piadoso y demás. Y entonces siempre nos reunimos en Juárez o nos citamos en algún otro lugar para conversar y ponernos al día. Y entonces él me preguntó cómo estaba. Yo le dije, o sea, yo abrí mi corazón y le digo, el problema es que tengo 13 compromisos internacionales de esta fecha hasta aquel fecha. Y él me dijo, bueno, yo te voy a decir algo que yo creo que tú no lo vas a hacer, pero este es mi consejo. Yo creo que tú debes cancelar esos compromisos por la manera como estás y atender tu espalda y todo lo demás. Y yo tenía compromiso en esa ocasión con la gente de John MacArthur, tenía compromiso con Ligonier en su conferencia nacional. Y yo le dije a él, cuando terminamos, yo te llamo en 2 o 3 semanas y yo te voy a rendir cuentas. Y lo llamé y le dije, tengo 12 de los 13 compromisos cancelados, incluyendo esos 2 grandes. Nosotros estamos bajo sujeción también, oficial o no. Es que yo quiero estar bajo sujeción. A mí me conviene para la salud de mi alma. Yo tengo que tener gente que puedan hablar a mi vida y que yo respete y que yo me someta a su consejo. Porque si no, yo mismo me estoy descalificando para la tarea del ministerio. Nadie es infalible, ni nadie es autónomo. Absolutamente nadie. Mucha gente quiere vivir así, pero nadie debe vivir autónomamente. Entonces yo necesito gente que hable a mi vida. Si José me dice algo porque lo ha visto, él tiene la autoridad para hablarme a mi vida. Reinaldo tiene la autoridad para hablarme a mi vida. Yo debo considerarlo. Y si Dios quiere usarlos a ellos para hablarme a mí.
Si Dios usó la burra de Balaam, ¿qué Dios no puede usar para hablarnos? Pero, Yo titubeé para usar el ejemplo, No, es mejor decirlo yo chistes. pero sabía que José no se iba a ofender, ni mucho menos. O sea que, pero me entendieron la idea. Dios puede usar cualquier persona. Bueno, puedo confiar algo. Yo tengo una lucha continua por las demandas que la medicina me hace para atender pacientes. Yo no tengo un consultorio abierto, yo veo casos complejos que un médico me llama que no están resueltos. Y eso limita mi tiempo. Pero intermitentemente, a lo largo de los años, ha venido la idea, ya, deja la medicina. Tú tienes demasiada presión. Y le he dicho a varias gente, y de hecho ahora en uno de estos días, estando con Reinaldo, la primera noche que cenamos, le digo, mira, tengo este mismo conflicto otra vez, pero no encuentro una persona que me diga, sí, deja la medicina. He hablado con pastores fuera de la IBI y me han dicho, yo creo que Dios te ha dado un llamado y un rol ahí, que tú estás jugando, que es tan importante como el otro que está haciendo, y no está descuidando el ministerio. Y los pastores dentro de la IBI me dicen lo mismo, otra gente me ha dicho lo mismo. Entonces, ¿por qué yo sigo preguntando? Porque Dios no va a bajar del cielo y me va a decir, deja la medicina. Me va a hablar a través de personas. Entonces sigo preguntando. Cuando lo encuentre, la respuesta, yo voy a obedecer. Obviamente no es la primera voz, pero voy a preguntar a otros y le voy a estar orando, Dios, confírmame, confírmame, confírmame. Entonces, yo no quiero ser autónomo. La primera vez que el hombre quiso ser autónomo nos metió en problemas, Adán y Eva. Y aquí estamos, por la autonomía de esa pareja. No, hermanos, de manera que Dios te llamó, hermana, a estar sujeta a tu esposo. Todos debemos estar sujetos a alguien. De manera, y al final, si me rebelo, mi rebelión no es contra mi esposo, es contra Dios. Si Dios me habla a través de otra persona que deje el ministerio, que deje la medicina y posteriormente el ministerio, por edad, por lo que sea, y yo me rebelo, es contra Dios. No es contra el ser humano, es contra Dios. Yo eso no lo quiero en mi vida. Hermanos, muchas gracias. Quisiéramos seguir hablando, pero como usted también lo ha dicho, el tiempo aquí vuela. Hace rato nos están haciendo señales de humo. Sí, está igual que descuadrado que el sonido, así que no es real, no es real. Estamos sobre el tiempo todavía, hermanos. Qué bendición, hay mucho más para hablar, más que quisiéramos preguntar, pero creo que vamos a parar ya.